Daniel J. Lobo es profesor en el Seminario Teológico Reformado Farel, donde imparte cursos de teología sistemática, teología práctica, filosofía y pensamiento cristiano. Daniel obtuvo su bachillerato de artes liberales en estudios teológicos en el Miami International Seminary, donde actualmente persigue una maestría. Actualmente trabaja como jefe de traducción y editor general para la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, donde es también columnista y conferencista. Es anciano ordenado de la Iglesia Presbiteriana y Reformada Pacto de Gracia. Daniel está basado en San José, Costa Rica. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Lobo. Soy parte del equipo editorial de la editorial Clear, profesor del Seminario Teológico Reformado Farel en Costa Rica. Soy anciano ordenado de la Iglesia Pacto de Gracia. Soy esposo, soy padre, pero en resumen, un gran pecador, salvo por gracia. Doy gracias al Cántaro Institute por la oportunidad de dirigirme a ustedes hoy y por la oportunidad de explorar el tema de la persona más importante para nuestra fe. Estaremos tratando de responder a la pregunta ¿quién es Jesucristo? ¿Y de qué vino a salvarnos? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo de Dios, el Mesías o el Cristo o el ungido prometido. Él es el centro del mensaje del Evangelio. Él es el Salvador. Eso es lo que anuncia el Evangelio acerca de Jesucristo, que Él vino a salvar a los pecadores. Y cuando pensamos en el mensaje del Evangelio, muchas veces no podemos responder a la pregunta de qué es realmente el Evangelio, quién es el Cristo que anuncia el Evangelio, cuáles son las implicaciones de ese Evangelio. Hodge dice que el Evangelio es tan simple que los niños pequeños lo pueden entender y a la vez es tan profundo que los estudios de los teólogos más sabios jamás podrán agotar sus riquezas. Es importante saber qué hizo Jesús con su vida, con su muerte, con su resurrección, entender cuál es el papel de Jesucristo según el mensaje del Evangelio. Y para eso es necesario saber responder a la pregunta ¿qué es el Evangelio? Muchos no pueden dar respuesta a esta pregunta. Quizá es más fácil empezar por lo que no es el Evangelio. No entender bien el Evangelio de Jesucristo, no entender bien su obra, no entender bien la salvación que Él vino a cumplir para su pueblo, implica dos peligros para el cristiano. Por un lado, usted puede que no esté proclamando el evangelio verdadero para que otros se salven. Y por otro lado, puede ser que usted mismo no conozca el evangelio de Jesucristo y por lo tanto no sea salvo. Y es que allá afuera hay muchas versiones falsas de quién es Jesús, de qué vino a ser, de qué es la fe, de qué es el Evangelio. Existen muchas falsificaciones en la televisión cristiana, en la radio cristiana, en las librerías cristianas. J.C. Ryle dice que como Satanás no puede destruir el Evangelio, muchas veces ha neutralizado su efectividad sumándole, restándole o cambiándole algo. Que haya una iglesia evangélica en cada esquina no significa que el evangelio esté siendo proclamado en cada esquina. Entonces, ¿qué no es el evangelio? El evangelio no es el mensaje que nos dice Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El evangelio no es el mensaje que dice ven a Jesús y todos tus problemas se acabarán. El evangelio no es el mensaje que dice tu vida puede tener un propósito, puedes hallar realización,
Puedes dar sentido a tu vida. El mensaje del Evangelio no es simplemente puedes tener una relación personal con Jesús. ¿Qué sí es el Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Pero para entender y valorar las buenas nuevas, siempre es necesario profundizar y conocer las malas. Las malas nuevas, en resumen, son estas. Dios es justo y usted y yo no lo somos. Al final de su vida, usted tendrá que rendir cuentas ante un Dios justo y santo. Será juzgado según su propia justicia ante la ley de Dios o será juzgado según la justicia de otro. No hay otra opción. Será juzgado en torno a lo que usted ha hecho o será juzgado con base en lo que otro hizo por usted. Y ahí es donde entran las buenas nuevas. Las buenas nuevas son que Jesús vivió una vida perfecta, de perfecta justicia y obediencia ante Dios, y que no llevó esa vida por sí mismo, sino que lo hizo en nombre de su pueblo o por su pueblo. Él hizo por usted lo que usted no podría haber hecho jamás. Él vivió la vida perfecta que Dios demandaba de usted y de mí. Y después de eso, después de haber vivido una vida de perfecta obediencia a Dios, cumpliendo los mandamientos a la perfección en todas sus implicaciones durante toda su vida, se ofreció como un sacrificio perfecto para satisfacer la justa ira de Dios. Él sufrió el castigo que usted merecía. Él murió su muerte y la mía. Pero como era inocente, Dios lo resucitó de entre los muertos, atestando su inocencia. Y en su resurrección, usted y yo podemos tener nueva vida y ser justificados ante Dios. El mensaje del Evangelio es arrepiéntanse y crean. Ha sido el mismo mensaje desde que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, el mismo mensaje que anunciaron los discípulos, el mismo mensaje que anunciaron los apóstoles y que ha anunciado la iglesia a lo largo de las generaciones. Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntase y crea. Niéguese a usted mismo. Tome su cruz y sígalo. El Evangelio se trata de una persona. El Evangelio se trata de la obra de una persona, de lo que Él hizo y de quien Él es. Esa es la versión corta del Evangelio y de la obra de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora quisiera que profundicemos un poco más en las implicaciones, tanto de las malas noticias como de las buenas noticias de Jesucristo. Primero, las malas. Dios nos creó con un propósito. Nos creó para su gloria. Nos creó para conocerlo, para amarlo y para obedecerlo. Para tener una relación con Él, para aprender de Él, para conocerlo a Él y conociéndolo a Él, conocer todo a nuestro alrededor, entender el mundo perfectamente a la luz de su propia revelación, de su verdad, y para vivir una vida de obediencia en nuestros cuerpos hacia Él, como sacrificios vivos. Nos creó para conocerlo, para amarlo y para obedecerlo.
Sin embargo, todos sabemos lo que ocurrió en Génesis 3. Se dio la caída de la humanidad representada en nuestros padres, Adán y Eva. Y esa caída tuvo consecuencias nefastas a nivel de todo lo que conocemos, amamos y hacemos. Vamos a ver entonces los efectos del pecado en las tres áreas del ser humano, del conocimiento, el ser y el hacer. Y después vamos a ver la obra maravillosa de nuestro Salvador y ojalá llenarnos de emoción al contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo manifestada en su obra salvadora. En el conocimiento, el pecado tuvo, al igual que en todo nuestro ser y en todo lo que hacemos, consecuencias profundas, más de lo que nos gusta reconocer. Primero, a raíz del pecado queremos ser autónomos en nuestro conocimiento. ¿No fue esta la mentira que le vendió Satanás a Eva? Le dijo que si comía del fruto, ella podría determinar el bien y el mal. Sus ojos serían abiertos y tendría acceso a un conocimiento aparte de la revelación de Dios, aparte de lo que Dios había dado a conocer. Y queremos seguir así, queremos seguir con nuestro conocimiento autónomo, queremos seguir determinando por nuestro propio juicio lo que es bueno y lo que es malo, queremos seguir viviendo y creyendo mentiras en lugar de creer la verdad. Y a raíz de eso tenemos muy malas ideas, tenemos muy malos planes, tenemos muy malos pensamientos. Nuestra vida a nivel del conocimiento está marcada por la mentira, está marcada por el engaño. Andamos como personas a oscuras, a tientas, tratando de entender el mundo a nuestro alrededor sin poder verlo realmente. Y nos creamos ideas y nos creamos interpretaciones del mundo que son contrarias a la verdad y contrarias a la revelación de Dios. Pablo lo describe como un entenebrecimiento de nuestra mente. También el pecado ha afectado lo que hacemos. No solamente tenemos malas ideas, sino que las llevamos a cabo. Ejecutamos nuestras malas ideas. Tomamos malas decisiones y actuamos, cometiendo pecados visibles, haciendo cosas que sabemos que son malas. Usamos entonces nuestro cuerpo, nuestros miembros, este cuerpo creado para justicia, para la gloria de Dios, lo usamos para mal. Matamos, mentimos, lastimamos, vemos lo que no debemos ver, y andamos desenfrenados haciendo con nuestro cuerpo lo que queremos. A nivel de nuestro conocimiento y a nivel de nuestras acciones, el pecado ha tenido consecuencias profundas. Pero también a nivel interno, a nivel de nuestro ser, de nuestro carácter, de lo que amamos, nuestras relaciones se han visto afectadas por el pecado profundamente. Relaciones rotas es lo que caracteriza nuestra vida y la vida del ser humano en esta tierra a causa del pecado.
La primera relación rota es nuestra relación con Dios. Donde antes había amor, paz, conocimiento profundo y verdadero, personal, ahora hay enemistad, distancia, ruptura. Y la ira de Dios pende sobre nosotros. No hay amistad. No hay comunión. Es una relación rota por el pecado, por nuestro pecado. Nuestra relación con los demás se ha roto también a raíz de eso. No sabemos amar a nuestro prójimo. No sabemos tratar bien a los demás. No sabemos relacionarnos profundamente con los demás. Y nuestra relación con nosotros mismos también se ha dañado. Hemos perdido nuestro propósito en la vida. Hemos perdido nuestro sentido de identidad. Y ahora tratamos de reinventarnos y tratamos de definirnos, autodefinirnos. Tratamos de hallar nuestra identidad en otras cosas de este mundo. Y colocamos todo nuestro valor en criaturas, en sistemas, en ideologías, en creencias, que distan mucho del propósito con el que Dios nos creó originalmente. Nuestro carácter está roto, tenemos sentimientos pecaminosos y tenemos motivaciones pecaminosas. Todo lo que pensamos, sentimos, somos y hacemos está manchado irremediablemente por el pecado. Irremediablemente desde nuestra perspectiva. Irremediablemente porque en nosotros no tenemos el poder para superar las consecuencias del pecado. Es importante entender la profundidad del pecado, porque si creemos que pecar es simplemente algo superficial, que se trata solamente de cosas que hacemos, quizá podríamos, en alguna medida muy externa, presentar una imagen de santidad y pureza. Podríamos quizá, si nos esforzamos suficiente, producir un fruto falso que parezca venir de un corazón transformado. Pero el pecado no es solamente lo que hacemos. El pecado va mucho más allá. Pensamos, sentimos, decidimos, queremos cosas contrarias a la voluntad de Dios. No son buenas noticias. Al vivir en contra del propósito para el que fuimos creados, la ira de Dios está sobre nosotros. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos aguarda la muerte definitiva. Porque seremos juzgados con base en nuestra vida, en nuestras obras, en nuestra justicia, que para nosotros es injusticia. Es ahí donde el mensaje de Jesucristo y su obra cobran un valor más profundo. Cuanto más profundo es nuestro entendimiento del pecado que tenemos, más profunda es la obra de Jesucristo a nuestros ojos, más grande es su cruz, más gloriosa su vida, más poderosa su salvación. Jesús fue ungido con 3 oficios, 3 funciones que Él lleva a cabo en la obra salvadora y continúa llevando a cabo en nosotros, los creyentes.
los que creen en Cristo, disfrutan de esta bendición de los oficios de Cristo en su vida. La salvación llevada a cabo por Jesucristo, nuestro profeta, Jesucristo, nuestro Rey, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Nuestro conocimiento entenebrecido necesita de alguien que venga y nos diga la verdad. En ese sentido, Jesús es nuestro profeta. Jesús es Él mismo la verdad. Y Él también nos enseña la verdad, nos guía en la verdad y nos guía a la verdad. Él es la revelación máxima de Dios. De modo que cualquiera que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Si queremos conocer la voluntad de Dios, si queremos conocer la verdad, si queremos abandonar el engaño, la falsedad en pos de la verdad, debemos acudir a Cristo como nuestro profeta. Él ha venido a deshacer entonces la obra del pecado a nivel de nuestro conocimiento y mostrarnos la verdad. En Él están encerradas las riquezas del conocimiento y la sabiduría de Dios. Jesús es nuestro profeta. A nivel de nuestras acciones y cómo utilizamos nuestros cuerpos pecaminosamente, estamos bajo el dominio de Satanás, del pecado y del mundo y su sistema de valores y creencias e ideologías. Y con base en ello nos movemos, actuamos en contra de Dios, basando nuestras acciones en lo que dicta el pecado en nuestro interior, Satanás y el mundo y su sistema. Para superar a estos enemigos, para vencer a estos enemigos, Jesús fue ungido como nuestro Rey. Ese Rey que sale a la batalla. Ese Rey que ha derrotado a todos nuestros enemigos y ahora nos lleva por un camino de victoria. Nos dirige por medio de su palabra para hacer su voluntad y obedecerlo. Nos guía de tal manera que podemos interactuar con el mundo de maneras que honren a nuestro Dios. Él, por medio de la obra de su Espíritu en nosotros, nos lleva a hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Por medio de su Espíritu en nosotros, produce esas buenas obras que llevan gloria al Padre. Esas obras que producen alabanza en nuestro prójimo. Porque ellos ven esa obra transformadora de Jesucristo nuestro Rey y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Jesús ha vencido a nuestros enemigos. En la cruz, Él venció la muerte. En la cruz, Él llevó el peso de nuestros pecados y sufrió el castigo que nuestros pecados merecían. De esa manera derrotó el pecado. Y en esa cruz, donde Satanás por un momento parecía haber ganado, Dios derrotó la obra de Satanás y deshizo todo lo que Satanás hizo. Es un enemigo vencido por nuestro Rey, por el Rey de Reyes y Señor de señores. Y hoy nosotros podemos someternos a ese Rey por gracia, doblar nuestras rodillas ante Él y vivir en nuestros cuerpos con estos miembros unas vidas que glorifiquen a nuestro Dios en todo lo que hacemos.
Finalmente, como sacerdote, Jesús vino a restaurar todas las relaciones rotas. La primera relación que vino a restaurar fue nuestra relación con Dios. Él vino a reconciliarnos con Dios. Al tomar sobre sí nuestro pecado y sufrir el castigo de Dios, Él hizo paz, hizo la paz entre nosotros y Dios. De tal manera que hoy somos vistos como perdonados, santos e incluso como hijos adoptados en la familia de Dios. Ahora podemos tener una relación cercana con Dios. Podemos conocer a Dios y ser conocidos por Dios. Todo por lo que hizo Jesús a nuestro favor. También nos reconcilia con los demás. Donde antes había enemistad, donde antes había riña, donde antes había rencor, donde antes había odio, Jesucristo ha traído paz, armonía y unidad. Dentro de la iglesia, a lo largo de la historia del cristianismo, vemos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de enemigos que son reconciliados, de razas que se unen, de grupos sociales, de contextos diferentes, personas de diferente trasfondo, que antes eran enemigos por razones políticas, enemigos por razones socioeconómicas, son reconciliados y unidos en un solo cuerpo. Y en ese cuerpo de la iglesia aprenden a amarse unos a otros, a perdonarse unos a otros, a servirse unos a otros, a ayudarse unos a otros, soportarse unos a otros, exhortarse unos a otros, todo en el vínculo de la paz, en el amor de Dios, en esa reconciliación que Dios ha obrado en nuestras vidas por medio de Cristo. Y también nos enseña a interactuar con aquellos que están fuera de la iglesia, de tal manera que no pagamos mal por mal, de tal manera que buscamos el bien de nuestro prójimo, incluso de nuestros enemigos, de tal manera que predicamos el Evangelio para que otros le conozcan. También Jesucristo nos reconcilia con nosotros mismos, porque al volver a unirnos con Dios, nos devuelve el propósito con el cual fuimos creados, nos devuelve nuestra identidad, habiendo sido creados a imagen de Dios para su gloria, para disfrutar de Él. Ahora, por medio de la obra de Cristo en nuestras vidas y por medio de su Espíritu Santo, podemos verdaderamente vivir nuestro propósito. Recuperamos nuestra identidad en Cristo, la imagen perfecta de Dios, y reflejándole a Él, logramos vivir aquella vida para la que fuimos creados. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Podemos conocerle, podemos amarle, podemos obedecerle. Jesucristo, por su Espíritu Santo, nos ha regenerado y nos está rehabilitando, reconstruyendo, reordenando nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, construyendo nuestro carácter, haciéndonos cada vez más como Él. De tal modo que ahora amamos lo que antes aborrecíamos. Anhelamos hacer la voluntad de Dios, anhelamos andar en sus mandamientos, aborrecemos el pecado que todavía vemos en nosotros y no podemos esperar el día en que desaparezca por completo, lo odiamos.
Esa es la obra salvadora de Jesús nuestro sacerdote, reconciliándonos para vida. Esta salvación tan grande se obtiene solamente por gracia, por medio de la fe, que es un don de Dios. La única respuesta adecuada a este mensaje es confiar plenamente en Jesús y solo en Jesús, nuestro gran Salvador. El que cree en Él es declarado justo ante Dios, adoptado en la familia de Dios, perdonado de todos sus pecados e introducido en este peregrinaje en el cual somos sostenidos y guardados hasta la eternidad. Jesús merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Él es el único digno. Si no fuera por Él, andaríamos por esta vida ciegos, chocando con todo y con todos, desprovistos de propósito, llevando vidas vacías, viviendo simplemente a la luz del aquí y ahora. Y al final enfrentaríamos la muerte, la condenación eterna a causa de nuestros pecados. Pero Jesús fue a la cruz por eso. Jesús, nuestro profeta, nuestro rey, nuestro sacerdote, nos ha salvado en todos los niveles imaginables. Ahora cobra sentido aquellas palabras de Hodge cuando dijo que el Evangelio es tan simple que los niños pequeños lo pueden entender y es tan profundo que los estudios de los teólogos más sabios jamás podrán agotar sus riquezas. Podemos reflexionar todos los días de nuestra vida en cuanto a la profundidad de nuestro pecado y la grandeza de nuestro Salvador. Y aún así no agotaríamos las implicaciones profundas de la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Por eso Él es digno. Él es digno de todo lo que somos. Él es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Él es digno de toda gloria. Él es digno de recibir el honor. Él es digno de todo nuestro amor. Es digno de toda nuestra devoción. Es digno de que entreguemos nuestras vidas a su servicio. Es digno de que desgastemos nuestra vida, recursos, tiempo en la proclamación de su evangelio. Él es digno. No hay otro Salvador. Debemos proclamarlo, debemos amarlo, debemos servirle. Que toda la gloria sea para Él por los siglos de los siglos. Amén.